Saludos, sábado 5 de marzo del 2022, continuando con el propósito de contar la historia de lo que fue México 70. México 70 fue definitivamente el mejor mundial de la historia. Y eso se lo debemos a la mejor selección de fútbol de la historia, que es la selección brasileña de los 5 número 10 de Pelé, Jairzinho, Tostão, Gerson y de Rivelino. Era un equipazo donde también estaban Clodoaldo en el mediocampo. Estaban los defensas Everaldo, Brito, Piazza y el portero Félix. Me comía, o no, Náguara, me comía a Carlos Alberto, el lateral derecho, que era también un genio. Esta selección se hizo de un fracaso, que fue el de 1966, porque no lograban que la generación de relevo jugara como lo hizo la que fue campeona en el 58 y 62. Joan Saldaña fue el hombre que sí consiguió hacer jugar a esta nueva generación. Incluso él llegó a querer que Pelé no formara parte, pero ahí fue cuando el gobierno de Brasil intervino y se lo llevó por su forma polémica de ser y también por ser comunista. ¿Ok? El problema con Pelé es que Pelé fue un jugador que se lo quisieron llevar desde hace mucho tiempo y que no merecía, luego de una carrera dilatada, ya tenía 29 años en aquel entonces, que lo vejaran de la selección. Hablar de México 70 es hablar de la sede. México fue un gran anfitrión, un país que hizo unos grandes juegos en el 68, en un momento tenso, en un momento de Guerra Fría, y la FIFA necesitaba incluir a las selecciones de Asia con un cupo directo y Oceanía, y a las selecciones de África con otro cupo directo. Y casualmente, los equipos que terminaron clasificando fueron muy importantes. Israel, que lo venía haciendo con intensidad luego de ser la Palestina británica, ahora era Israel y nadie quería jugar con ellos eliminatoria. Esta vez se cuadró una eliminatoria para que Israel pudiera llegar sin necesidad de luego hacer un repechaje con Europa que los perjudicara, y se utilizó mucho la clasificación de Corea del Norte como referencia para conseguir que ese cupo lo ganara alguien dignamente y en ese cupo estuviera Israel disputándolo. Los norcoreanos no quisieron jugar con Israel, por eso no participaron en la eliminatoria, y el resto de los favoritos, que eran Japón, China y sobre todo Australia, no era el tiempo todavía de Irán. Australia fue la que fue arrastrando y llevándose a los demás. Enfrentó a Israel en el encuentro definitivo y se impusieron los macabeos. Y así llegaron al Mundial. La otra clasificación interesante es la de Marruecos. Por el lado de África estaba ya el África Negra participando en eliminatorias, y no fue Egipto como venía siendo tradicionalmente el equipo que logró la clasificación. De hecho, esta es la primera clasificación por eliminatoria de un equipo africano. Egipto llegó al Mundial del 34 por invitación y pudo haber llegado al del 30, como ya se los expliqué. México pudo traerse a dos países que se odiaban como Marruecos e Israel, la tendencia musulmana y la tendencia judía, y evitar que en sus tierras ocurriera un evento terrorista como ocurrió 2 años después en las Olimpiadas de Múnich. Decir
sobre México como selección es hablar de un proceso que había progresado mucho luego de que México volviera a los mundiales de 1950. México pasó de ser una cenicienta a un país competitivo. Yo digo que en 1962, que ese es un antes y después del fútbol mexicano. Sin embargo, en el 58 dieron pelea. Vuelvo a mi idea. En el 62 ya se nota que México es otra cosa y que esta vez tiene que realizar un mundial para obtener algo más que un punto, para obtener su primera victoria, para no, la primera victoria la consiguió en 1962. México lo que estaba definitivamente buscando era la clasificación a los cuartos de final y eso fue lo que logró. Sencillito. Quedó en un grupo junto a la Unión Soviética, que sí fue desde 1958 una promesa de potencia. Y creo que venía de un 1966 en donde sí lo confirmó quedando entre los cuatro primeros. Pero esta selección soviética era una selección en renovación. Ya no estaba su gran figura, su gran estandarte, Lev Yashin. Era una selección muy interesante porque estaba plagada y tenía, mira, lo más importante de la selección soviética de 1970 son nombres no rusos. Kursilava, Bishovets, Kursilava, georgiano, Bishovets, ucraniano, Muntian, de origen armenio, Tushashvili, de origen georgiano, y sí, como no, los Chesternev, representando a Rusia. Era una selección que tenía una vieja guardia y una selección que se nutría de jugadores del resto de la República Soviética y que en México también tuvo una gran participación. En ese grupo mexicano también estaba Bélgica, que para mí es muy importante comentar porque es el primer equipo del fútbol total de esa zona en donde al final el que se hace famoso es la Naranja Mecánica del 74, pero ya Bélgica venía jugando con el Anderlecht ese fútbol, ¿ok? Ya para 1970 el Feyenoord se había coronado en el 69 como campeona de la Copa de Campeones de Europa, que era el antecedente de la Champions. Ok, así que esa selección belga es un equipo que aunque no pudo con la altura mexicana, es digno de mencionar porque ya estaba jugando lo que Rinus Michels terminó de conseguir, que fue desarrollar el fútbol total, que es un concepto que no es propio de los Países Bajos, sino que está inspirado en lo que hicieron los austríacos en 1934 y los húngaros en 1954. De ese grupo A también estuvo El Salvador, que es muy importante contar porque es un país que gana una eliminatoria de CONCACAF en donde no estuvo México.